La carretera se extendía interminable ante mí, de un gris pálido bajo un cielo que se debatía entre el sol y la tormenta. Llevaba conduciendo desde el amanecer, ese tipo de viaje largo que te deja inquieto y entumecido a la vez. En el asiento trasero, envuelta en varias capas de lino, había una caja de recuerdos de madera, algo que mi padre talló con sus propias manos. Dentro, había colocado un par de candelabros de plata que mi abuela me había dado. Esta noche, planeaba dárselos a Darius como un gesto de bendición por su compromiso. La casa de mi hermano estaba a 12 horas de distancia, pero me decía a mí misma que la distancia no era nada comparada con los años que habíamos compartido. De niños, no nos separaban kilómetros. Recordaba estar sentada a la orilla del río Pine con cañas de pescar demasiado grandes para nuestras manos, retándonos a pescar la primera perca. Darius siempre hacía trampa, tirando del sedal para fingir que había picado. Y yo reía hasta que me dolían los costados. En algún lugar entre las tierras de cultivo de Illinois y las colinas de Missouri, los recuerdos me acompañaban. Habíamos susurrado secretos bajo fuertes acolchados, inventado historias en largos viajes en coche y nos habíamos apoyado el uno en el otro cuando nuestros padres discutían en la cocina. Pensé en esas noches en que Darius se colaba en mi habitación después de una pesadilla, insistiendo en que no tenía miedo, solo aburrimiento. Ese era el chico al que quería volver a ver, el que estaba dispuesta a conducir medio día por él. Las horas se hicieron más pesadas a medida que la carretera se estrechaba hacia pueblos más pequeños. Las gasolineras se confundían, las tazas de café se apilaban en el asiento del copiloto. Me dolían los hombros, pero en mi pecho se aferraba una tenaz esperanza. Fuera cual fuese la distancia que el tiempo nos había separado, creía que esta cena podría ser un puente. Un compromiso era más que un hito, era el comienzo de una nueva familia, una oportunidad para recordar los viejos lazos que importaban. Cuando por fin crucé a su ciudad, el cielo se había vuelto suave y gris, de esos que contienen la respiración antes de la lluvia. Acomodé la caja de recuerdos en el asiento de al lado y susurré para mí misma, como si los candelabros pudieran oír, esto vale la pena. Para cuando giré hacia la calle de Darius, sentí el peso del agotamiento mezclado con la anticipación, ambos apretándome las costillas al entrar en su entrada. El barrio estaba tranquilo cuando llegué, el típico lugar donde todos los céspedes parecían cortados a la misma altura y los porches lucían coronas idénticas. La casa de Darius era más alta de lo que esperaba, líneas limpias y ángulos agudos. Nada que ver con el hogar donde crecimos. Me senté un momento con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante, diciéndome que el largo viaje había valido la pena. La caja de madera de recuerdos se sintió más pesada al levantarla del asiento. Enderecé los hombros, subí las escaleras y llamé unos segundos. No oí nada más que una leve risa desde dentro. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Marvel se quedó allí, con la mano aún en el pomo, abriendo los ojos lo justo para delatar sorpresa antes de acomodarse en algo más fresco. Miró más allá de mí, como si comprobara si había alguien más, y luego volvió a la caja que sostenía. Traje algo para la cena de compromiso, dije, forzando la calidez en mi voz. Ella inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una fina sonrisa. Ah, dijo con ligereza. Cenaron ayer. Sus palabras cayeron como piedras, cada vez más hundidas. Parpadeé, pensando que debía haber oído mal. ¿Ayer? Solo familiares cercanos, añadió, casi como si se le ocurriera en el último momento, aunque sus ojos no se apartaron de los míos. La caja se apretó contra mis brazos hasta que pareció arder. Detrás de ella, oí el tintineo de vasos, el raspado de sillas, el murmullo de gente que no debía ver. Me quedé paralizada, el umbral entre nosotras era más sólido que cualquier pared. La sonrisa de Marvel no cambió, pero tampoco se apartó. Por un momento, pensé que Darius aparecería detrás de ella, que se reiría y diría que todo era una confusión. Pero los segundos se alargaban y nadie venía. Marvel cambió su peso y dijo, casi cortésmente, tal vez en otra ocasión. Entonces la puerta se cerró, silenciosa y definitiva, dejándome sola en el porche sin nada más que el peso en mis brazos y el eco de voces que ya no me incluían. Mío. Me recosté en el asiento del conductor, con la caja de recuerdos del lado del copiloto como una acusación que no podía apartar la mirada. Todavía me dolían los brazos de sostenerla en el porche, esperando una bienvenida que nunca llegó. La luz del porche brillaba tras mí, pero nadie volvió a abrir la puerta. Ninguna voz me llamó. Solo una risa se filtraba débilmente por las paredes, apagada y distante, como si ya me hubieran borrado del mapa. Me quedé mirando mi teléfono, casi esperando un mensaje de Darius. ¿Alguna explicación apresurada, o al menos una disculpa? Nada.
La pantalla permaneció oscura, el silencio más denso que las palabras. Mi mente empezó a recorrer los años, desvelando pequeños momentos. Había olvidado el cumpleaños que conduje durante horas para sorprenderlo, solo para descubrir que se había ido de camping con la familia de Marvel. Las llamadas que prometió devolver pero nunca lo hizo. El fin de semana que pagué una factura que juró que pagaría. Cada recuerdo volvía con el mismo final tranquilo, yo esperando, el ausente. Arranqué el motor y arranqué. El sonido de los neumáticos sobre la grava llenaba el espacio donde debería haber habido conversación. Las calles se difuminaban en la monotonía, casas dispuestas en perfecta simetría, familias reunidas tras cortinas. Cada ventana iluminada me recordaba donde no pertenecía. Para cuando llegué a las afueras del pueblo, la carretera se extendía como una cinta oscura, sin llevarme a ningún sitio en particular. No podía soportar el largo viaje a casa esa noche, no con la caja aún sin abrir a mi lado. Entré en un motel de carretera, cuyo letrero de neón zumbaba débilmente contra la oscuridad. Dentro de la habitación, el silencio me acompañó. Dejé la caja sobre la mesa, intacta, y me recosté en el colchón rígido. Mis ojos permanecieron abiertos, siguiendo las grietas del techo mientras viejos recuerdos se aferraban al rechazo aún latente en mi pecho. Lo que una vez fueron risas y secretos entre hermanos ahora era solo el sonido de una puerta cerrándose, dejándome sin nada más que el silencio que no había elegido. La noche en el motel dio paso a la mañana, dejándome inquieto y vacío. Para cuando finalmente volví a casa, la casa se sentía más fría de lo habitual, el silencio era casi deliberado. Dejé la caja de recuerdos en la mesa del recibidor, incapaz de mirarla a los ojos, y fui directo al cajón que rara vez abría. Era un sencillo cajón de madera en mi escritorio, pero sabía exactamente qué contenía, la historia silenciosa de cada sacrificio que había hecho por Darius. El primer sobre que saqué estaba marcado con tinta sucia, el contrato de préstamo que había escrito a mano cuando me pidió ayuda para empezar su primer negocio. $12,000, dinero que había reunido de mis ahorros para reparar mi techo. Me prometió que me lo devolvería en 1 año. Juró que era el comienzo de algo sólido. Ese negocio cerró antes de que se le secara la tinta, y el pago nunca llegó. Debajo había otra pila de papeles, avisos de impuestos prediales sellados en rojo. El año en que llamó, casi llorando porque él y Marvel estaban a punto de perder la casa en Flagstaff. Giré $27,000 a la mañana siguiente sin dudarlo. Dijo que nunca olvidaría lo que hice por él, que lo arreglaría en cuanto se recuperaran. Nunca más lo volví a mencionar. Incluso cuando los meses se convirtieron en años, ahí estaba la tarjeta de crédito, la que estaba a mi nombre y que él usaba solo para emergencias. El saldo había aumentado y disminuido con el tiempo, pero la rutina nunca cambió. Cenas, vuelos, cosas por las que nunca pregunté. Cada mes la pagaba, diciéndome que era más fácil que empezar una pelea. Coloqué los papeles sobre el escritorio uno por uno, con los números mirándome fijamente como un recuento de confianzas incumplidas. Cada promesa resonaba en mi mente. Te lo devolveré. No olvidaré esto. No te arrepentirás. Sin embargo, allí estaba yo, sentado en una casa tranquila, con el cajón abierto como una confesión, los papeles borrosos frente a mí, y por primera vez en años, me pregunté si mi devoción no solo me había costado dinero sino también el respeto que creía haber ganado. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con los documentos aún extendidos ante mí. Los números ya no parecían ayuda. Parecían cadenas que yo mismo me había puesto voluntariamente. El pensamiento hizo. Se me revolvió el estómago. Tomé la tarjeta de crédito y la sostuve en la mano. El plástico se sentía desgastado, con los bordes suavizados por años de sacarla de su cartera, pasarla por mostradores que jamás vería, pagar comidas que jamás probaría. Mi nombre estaba impreso en ella, sin embargo, en realidad nunca me había pertenecido. Cogí el teléfono y marqué el número de la parte trasera. La voz al otro lado fue amable y eficiente, pidiéndome que confirmara mi decisión. Sí, dije con firmeza y claridad. Cancelarlo de inmediato. Unas cuantas pulsaciones de teclas después, la línea quedó en silencio, y con ella el peso que no me había dado cuenta que llevaba encima. Me recosté en la silla, el aire a mi alrededor más nítido, más libre. Durante años, me había dicho que el sacrificio era amor, que cubrir sus deudas, rescatarlo, mantener la tarjeta abierta, todo significaba que era una buena hermana. Pero el amor convertido en obligación deja de parecer amor. Empieza a parecer debilidad. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solía invadirme tras la muerte de Thomas. Esta noche se sentía diferente, menos vacío,
más como si el espacio volviera a mí. Pensé en los años en que había equiparado la devoción con el silencio, las veces que dejé que la culpa dictara mis decisiones. Tal vez el respeto nunca le había faltado a él. Sí me había faltado a mí. Cuando finalmente me fui a la cama, esperaba que el arrepentimiento me mantuviera despierto. En cambio, cerré los ojos y me dejé llevar rápidamente por el sueño, sin sentir el peso del pecho. Por primera vez en semanas, quizá meses, dormí sin soñar con puertas que se me cerraban en las narices. Por la mañana, me desperté con una claridad que no sabía que era capaz de tener. Pasaron 5 días antes de que por fin sonara el teléfono. Estaba podando las últimas rosas de finales de verano del jardín cuando vi el nombre de Darius aparecer en la pantalla. Por un momento, simplemente lo vi sonar, recordando todas las veces que lo había llamado y solo me había ignorado. Esta vez, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Eloen, dijo con voz áspera y entrecortada. La tarjeta no funciona. Se te olvidó pagar. No hubo saludo ni pausa, solo pánico expresado en palabras. Oía voces de fondo, Marvel, urgente y cortante, y el sonido apagado de alguien llamando a la puerta, quizá un vendedor ambulante. Un bebé lloraba en algún lugar de la casa. Se oían papeles revueltos. Los confines de su mundo sonaban deshilachados, desmoronándose. Lo intenté 3 veces, continuó, respirando agitadamente. Dijeron que fue rechazado. Tenemos facturas aquí, gente esperando. ¿Qué pasa? Sentí que el momento se cernía sobre mí como un estanque en calma. Sin pulso acelerado, sin prisas por arreglarlo, solo calma. La misma carta que una vez me ataba a sus emergencias ya no me ataba. Lo cancelé, dije en voz baja. Se quedó en silencio, la línea crujió entre nosotros. Entonces se oyó un sonido de incredulidad, la mitad incrédula que tan bien conocía. ¿Qué dices, Ilan? No puedes, simplemente. ¿Cómo se supone que? Cerré los ojos y respiré el aroma de las rosas cortadas. Nunca se supuso que fuera tuyo, Darius. Sus palabras se tambalearon, pasando de la ira a la súplica. Solo hasta que arregle las cosas. Te lo pagaré. Te lo juro esta vez. No me dejes así, por favor. Pero nada en mí se movió para responder a esa vieja llamada. Dejé que el silencio se expandiera, llenando el espacio donde antes habitaba mi miedo. Esperó, esperando la versión de mí que siempre se apresuraba a suavizar el golpe. Ella se había ido. Lo olvidé, dije al fin, con tono firme. Debo haberlo olvidado. Entonces no pudo responder. Terminé la llamada. Las rosas a mis pies de alguna manera parecían más brillantes, sus pétalos abiertos al sol que se desvanecía, como si supieran que un peso se había movido. Las llamadas no cesaron después de esa primera. Darius volvió a llamar al cabo de 1 hora, y de nuevo a la mañana siguiente. Cada vez, su voz cambiaba de tono, como un hombre probándose máscaras. Al principio, hubo ira, las sílabas cortantes y agudas que buscaban acorralarme. Luego llegó la razón, sus palabras se suavizaron, recurriendo al viejo ritmo de persuasión que conocía desde niños. Finalmente, la desesperación, la voz de un niño que me pide que no lo abandone. Lo escuché repasarlo todo, de la misma manera que lo había escuchado tantas veces antes. Recordé la forma en que solía sonreír cuando necesitaba algo, cómo podía tejer su. El encanto se convertía en culpa hasta que no pude distinguir a uno del otro. Durante años, había funcionado. Había creído en él incluso cuando no debía, confundiendo su necesidad de cercanía con una prueba de amor. Pero ahora, de pie en mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, me di cuenta de que el hechizo se había roto, su encanto ya no me reconfortaba. Solo me recordaba cuanto había revelado sin cuestionarlo. Eloen, repitió con la voz entrecortada. No entiendes lo que está en juego. Solo un poco más de tiempo. Cerré los ojos, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que sus palabras se convirtieron en estática. Entonces hablé, tan suave que hasta yo misma pude percibir la diferencia. Ah, lo olvidé. El silencio que siguió fue más denso que su ira, más agudo que sus súplicas. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada. La casa se asentó a mi alrededor, ya no era pesada, simplemente inmóvil. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, sintiendo el suelo firme bajo mis pies como no lo había sentido en años. Por una vez, la decisión era mía. Y no era salvarlo, sino salvarme a mí misma. Dejé el teléfono sobre el mostrador, me giré hacia la ventana y observé cómo la última luz del día se desvanecía en el horizonte,
sabiendo que el silencio entre nosotros se había convertido en algo irreversible. Los mensajes empezaron 2 días después. Largas cadenas de palabras que intentaban convertirse en excusas. El tono de Darius oscilaba bruscamente. Primero culpa, luego tristeza, luego promesas con la habitual desesperación. Nunca quise hacerte daño, decía uno. Otro continuaba con, sabes que esta vez te lo pagaré. Pero no me des la espalda. Y luego, la familia no debería dar la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. Leí cada una sin responder. Todas las frases se difuminaban en el mismo estribillo hueco que había oído durante años. Alguna vez tuvieron peso, lo suficiente como para obligarme a callar. Ahora, sonaban tenues, como ecos rebotando en una habitación vacía. Cuando abrí el teléfono para distraerme, el mundo de Marabel apareció brillante y pulido en la pantalla. Fotos de cenas, copas en alto, sus pies de foto llenos de alegría. Etiquetaba a Darius en cada una, sus sonrisas impecables, su mesa llena. No había rastro de facturas sin pagar, ni rastro de llamadas sin contestar, ni rastro del pánico que había percibido en su voz. Fue una actuación tanto para ellos como para cualquiera que los viera. Podrían borrarme de la historia con una sonrisa, tal como me habían cerrado la puerta en la cara. El pensamiento ya no me atravesaba. Me aclaró. Su amor nunca había sido un amor sin ataduras. Había sido una correa, más apretada cada vez que cedía. Colgué el teléfono y dejé que volviera el silencio. Por primera vez, no lo sentí como un abandono. Lo sentí como una distancia que yo había elegido. La caja de recuerdos seguía intacta sobre la mesa del pasillo, su madera pulida reflejaba la luz de la tarde. La rocé con la mano y ya no sentí la urgencia de entregarla. Era mía hasta que decidiera lo contrario. Afuera, el aire traía el frescor del otoño que se acercaba, y me di cuenta de que la estación estaba cambiando a mi alrededor con la misma seguridad con la que yo cambiaba dentro de ella. La vida que había vivido a su merced se estaba cerrando como un capítulo, y algo más estable estaba empezando a tomar su lugar. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo más tranquilo. Sin los cargos de la tarjeta de Darius en mis extractos, vi cifras que no había visto en años. Lo que antes se había tragado sus deudas ahora me pertenecía de nuevo, y el cambio fue como abrir una ventana en una habitación que no me había dado cuenta de que era sofocante. La primera decisión que tomé fue práctica. Hice un pago extra a mi hipoteca, viendo cómo bajaba el saldo con una satisfacción que no tenía nada que ver con los números, sino con el control. Cada pago era una pequeña declaración, que esta casa, este techo, era mío gracias a mi esfuerzo, no porque me hubiera dejado en segundo plano ante las necesidades de otros. La segunda opción fue la alegría. Me inscribí en una clase de arte en el centro comunitario, algo que siempre había pospuesto porque no me sobraba dinero. Entré en esa habitación luminosa un jueves por la noche, con el olor a pintura y arcilla impregnando el aire, y me senté entre desconocidos que cargaban con sus propios anhelos silenciosos. Con un pincel en la mano.